Es un gusto tener al licenciado José Luis Romero Hicks aquí con nosotros esta mañana para charlar. Hay muchas cosas que platicar, estimado José Luis. Cuando mencioné que ibas a estar esta semana, tienes buena cartera de fans aquí en Guanajuato y en otros lugares, gente que te recuerda, excompañeros que son amigos comunes en Bancomext y en el Servicio Exterior Mexicano. Así es que me da muchísimo gusto, de verdad, que nos acompañes esta mañana por aquí. No, hombre, encantado. Realmente estoy muy contento. He estado siguiendo tus programas y la verdad es que no esperaba yo esta invitación. No, hombre, con muchísimo gusto, José Luis. Y pues vamos a darle al tema porque les digo que hoy tenemos que cortar a las 9 en punto para empezar el foro de mujeres. Pero quisiera nada más para contextualizar quién es José Luis Romero Hicks, su carrera, su vida personal, su vida política, su vida en la vida profesional. ¿Quién es José Luis Romero Hicks? Bueno, fíjate que lo primero que me llamó la atención es que en la publicidad para esta entrevista empiezas diciendo que soy un político. Y sí, soy un político. Aunque no he ocupado cargos en la política en los últimos 17 años, sí me considero un político. Yo creo que todos somos políticos y me da mucho gusto que me hayas presentado de esa manera. Bueno, ¿quién es José Luis? Fíjate que José Luis es un chavo que nació en Guanajuato capital en 1957, que estudió desde muy temprana edad con las madres del Instituto La Salle de Guanajuato. Ahí estudié los años del kinder y luego hasta segundo de primaria. Y tenían las madres una regla de primaria. Te perdí un poquito, tenía una regla y ahí se perdió. Adelante. Las madres del Instituto La Salle tenían una regla de que te corrían en tercero de primaria. Entonces de ahí pasamos a la primaria Ignacio Allende, ahí concluí la primaria y después hice la secundaria en la Escuela Federal, anexa a la Escuela Normal en Guanajuato, al igual que mis hermanos Enrique y Juan Carlos. Después ingresé a la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato y ahí fíjate que me pasó una cosa muy curiosa. Yo soy la primera generación de la prepa de 3 años y mi hermano Juan Carlos es la última y Enrique fueron las últimas generaciones de la prepa de 2 años. Y al finalizar el segundo año estaba tan mal organizado que yo le pregunté al director de preparatorias del estado, que era muy amigo, había sido muy amigo de mi papá. Mi papá ya para entonces había fallecido, mi papá falleció cuando yo tenía 14 años de edad. Le pregunté, pues, ¿qué onda con el currículum del tercero de prepa? Y bueno, total que no tenían mucha idea de quiénes iban a ser todos los profesores. Y se me presentó la coyuntura, yo creo que una de las primeras decisiones interesantes de mi vida, de irme a terminar la prepa de Estados Unidos. Y entonces, con un intercambio que manejaba la prepa de Guanajuato, con una preparatoria en el estado de Colorado, en Estados Unidos, termino la prepa en Estados Unidos. La verdad es que en esa época yo era, pues sí le pegaba a los libros, como dicen, te quemabas las pestañas. Y entonces terminé la prepa muy bien y es ahí donde se me presenta la oportunidad de regresar a Guanajuato a terminar la preparatoria o de quedarme en Estados Unidos a la universidad y opté por lo segundo. Entonces estudié en Estados Unidos la licenciatura en Ciencias Políticas en una universidad en Wisconsin. Después regresé a Guanajuato a dar clases. Fui profesor de la Universidad de Guanajuato en la preparatoria de Silao, en la preparatoria de Guanajuato, en un seminario de Ciencias Sociales en la Facultad de Química, en la Facultad de Derecho impartí Derecho Internacional, en la Escuela de Relaciones Industriales, bueno, hasta clases de inglés di en esa época. Trabajaba de sol a sol, y me empecé a ser muy amigo y a través de la Universidad de Guanajuato me fui a Oregon, hice un posgrado, una maestría en economía, volví a regresar a Guanajuato y ahí es donde ya empiezo a tener mi primera chamba seria. El rector Néstor Raúl Luna Hernández me invita a ser director de planeación de la Universidad de Guanajuato, lo cual me dio muchísimo gusto porque
Yo había participado mucho en la vida académica de las instituciones donde había estado y ahí trabajo muy cercano con mi hermano Juan Carlos en la dirección de planeación, él como asesor de la rectoría y yo como director general de planeación de la universidad. Hicimos grandes cosas, proyectos padrísimos. Creo que en esa época hicimos la carrera universitaria. Anteriormente los profesores solo se les pagaba por cuántas horas impartían, pero no por sus méritos académicos y su carrera profesional. Hoy en día ese sistema todavía perdura, una manera de categorización de profesores y de investigadores. En fin, que tuve realmente una experiencia fabulosa como profesor y como directivo de la universidad. Llegó una época en mi vida que yo era estudiante, profesor y funcionario de la Universidad de Guanajuato, lo cual fue una experiencia humana muy importante. Y luego al rector lo invitan a ser secretario de Finanzas, me voy a trabajar a la Dirección General de Ingresos, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, y ahí se me presenta una segunda decisión importante en mi vida, Jorge. Quedarme como funcionario público, hacer carrera o incorporarme al Servicio Exterior mexicano. Y Luis Antón Rodríguez Jaime, que fue uno de mis mentores en la vida, me invita a irme a trabajar a la India. Y le acepto por dos razones. Uno, porque cuando yo estudiaba ciencias políticas en Wisconsin, yo ya había pasado un semestre en la India. Yo fui estudiante de la Universidad de Pune en el estado de Maharashtra, en la India, en donde hice un semestre de ciencias políticas. Y entonces ahora me invitaban, imagínate, me invitaban a irme a trabajar como funcionario, como consejero económico de México ante India, Bangladesh, Sri Lanka y Nepal, o quedarme a seguir chambeando en Guanajuato. No le pensé mucho, me fui a la India, pasé 3 años y medio fabulosos, y después, cuando ya estaba por concluir mi estancia en la India, después de 3 años y medio en la India, me llega una misteriosa llamada telefónica de Alfredo Phillips Olmedo, quien era el embajador de México en Canadá, y me invita para que me vaya como consejero económico financiero a nuestra embajada en Japón. Y entonces, bueno, pues no le pienso 2 veces. Son de las invitaciones en la vida que no siempre uno espera. Y entonces termino trabajando 1 año y medio en la India, en Japón, y al concluir esa fase en Japón, Luis Donaldo Colosio es nombrado secretario de Desarrollo Social, el primer secretario de Desarrollo Social de México. La CEDUE cambió a Cedesol. Colosio invita a Phillips Olmedo y Phillips Olmedo se viene a trabajar a la Ciudad de México y me invita. Entonces la opción era quedarme en el Servicio Exterior mexicano o regresarme a una nueva secretaría con un secretario que prometía mucho y vivir la experiencia de estar en la Ciudad de México, y pues no le pienso 2 veces. Me voy a la Ciudad de México y ahí paso una excelente y fabulosa transformación. Trabajar en la Cedesol fue realmente una manera muy importante de mi vida, de aprender sobre todo del sector vivienda y de contribuir a grandes transformaciones. Fíjate, Jorge, en unos cuantos meses, en 18 meses, creamos la arquitectura para el mercado secundario de hipotecas en México. Se cambió la Constitución de la República en materia ejidal. Se cambió la ley del Infonavit, transformándola de una inmobiliaria a una hipotecaria. Se transformó el FOBISTE para transformarlo también de inmobiliaria a hipotecaria. Y bueno, grandes cambios institucionales que me tocó participar. Posteriormente, todos sabemos, muere Colosio y me llegó otra llamada muy interesante de uno de los colaboradores del entonces gobernador electo Vicente Fox. Me entrevisto con Vicente Fox en León, Guanajuato, y ¿qué crees? Me invita a ser secretario de Planeación y Finanzas. La alternativa era quedarme, pues ya entre los colosistas que habíamos perdido al jefe, que había sido asesinado en la Ciudad de México, o regresar a mi estado, a la secretaría donde yo ya había sido director general de ingresos, que conocía esa parte muy bien, y ahora manejar la planeación y las finanzas del estado, cargo que ocupé por más de 5 años de una manera muy, muy padre.
va concluyendo la gestión, el presidente, el gobernador Fox pide licencia y el PRI me invita, Jorge, y me propone para ser gobernador sustituto en Guanajuato. Acepto y en esa campaña de 2 días y medio pierdo por un voto contra Ramón Martín, cosa que no era de extrañarse porque siendo el gobernador de signo panista, yo de signo priista, pero en fin, fueron 2 días y medio inolvidables, esa memoria todavía hay que escribirla, muy interesante, por un voto no fui gobernador sustituto y me incorporo a la iniciativa privada. Gana Vicente Fox la presidencia de la República y recibo otra llamada muy interesante del presidente electo de México, me invita a comer a la Ciudad de México, no me hace ningún ofrecimiento particular, cosa que me sacó de onda, pero bueno, pues por lo menos ya tenía yo el picaporte con el próximo presidente de México, pero pasan unos meses, unas semanas más bien, y me invita a incorporarme a su equipo de transición, haciéndome cargo con otro colega de los temas de política nacional de vivienda y de desarrollo urbano. Comienza el gobierno de Fox y yo le había dicho al presidente electo que si yo aceptaba incorporarme a su equipo, no podría yo aceptar un cargo en el sector vivienda porque yo no podría hacerme un traje a la medida. Había un conflicto de interés intelectual que yo le expliqué y bueno, al final me invitan al gabinete, tuve la oportunidad de escoger, fíjate, y yo creo que no sé cuántos de mis colegas pudieron escoger. Hubo las entrevistas con los headhunters, que fue muy interesante también, pero como yo ya había tenido la parte comercial de haber trabajado para Bancomext desde la India, pues me atrae regresar a Bancomext y regreso como director general de Bancomext. Termina la misión de Bancomext, se viene la fusión de Bancomext con Nafin, yo me opongo internamente en el equipo de trabajo y entonces salgo del gobierno federal y empiezo mi vida fabulosa también privada, establezco un despacho con Alfonso Galindo y así existe ahora Romero Hicks y Galindo Sociedad Civil, que somos un despacho de consultoría en políticas públicas, en educación, traemos algunos litigios también y en asesoría financiera. Y ahí estamos, ahí estoy ahora, desde hace 17 años con mi propio despacho, viajando entre Guanajuato y la Ciudad de México. Estoy casado, Jorge, con Chemi Murakami, a quien conocí, ya sospecharás por su apellido, cuando trabajé en Japón. Y tengo 2 fabulosos hijos, Luis Felipe, que en este momento está terminando su maestría en Desarrollo Internacional en la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York, que es una Ivy League. Y tanto Chemi como yo estamos muy orgullosos de sus logros académicos. Él es antropólogo por la Anáhuac, por la Universidad de las Américas en Puebla. Y nuestra hija, María José, acaba de concluir su primer año. Ella sí estudiaba en la Anáhuac, estudió Derecho en la Anáhuac y está haciendo su maestría en la Universidad Católica de León, en Derecho Corporativo Internacional. Entonces, pues hemos logrado consolidar lo que es el sueño de muchos mexicanos, tener una carrera de satisfacciones personales y poder consolidar una familia en donde cada uno va brillando por sus logros. Mi esposa es egresada de la Anáhuac también, es chef cordon bleu, y en estas épocas difíciles de reclusión domiciliaria, estar recluido con un chef cordon bleu, Jorge, créeme que no es exactamente un sacrificio, me considero privilegiado por poder hacerlo, pero también porque pues, mi esposa desde hace algunos kilos me da de comer muy bien. Ese es José Luis a grandes pinceladas, Jorge. No, hombre, qué rico, José Luis, qué rico y qué rico final de la relatoría, porque ya nos abriste el apetito y más a esta hora. Y como bien dices, en esta reclusión domiciliaria, tener un chef ha de ser la muerte, porque por un lado muy rico, pero por otra parte los kilos lo pagan, ¿no? Oye, Sí. José Luis, pues qué bien, qué interesante tu trayectoria. Y esto, bueno, pues te ha permitido a lo largo de tu vida ser disruptivo, te ha permitido a lo largo de la vida vivir esos mundos diferentes, el social con el que empiezas, el político, el económico,
y creo yo que hoy más que nunca el pensar holísticamente, pensar en todas las aristas es lo que podría fortalecer a un país como el nuestro. Y yo quisiera ahí adentrarme. Y bueno, antes de adentrarme a las preguntas y a los comentarios que la gente está esperando, porque están buscando gurús, están buscando ver quién tiene la bolita mágica y quién puede ver el futuro y quién puede ver lo que ocurre. Así es que entre esos estás tú, que están buscando ver si tú tienes la bolita mágica de adivinar el futuro y saber cuál es el pronóstico del tiempo en materia económica, política y social. Pero tú viviste una época muy interesante como priista, trabajando con un panista, y de ahí me quiero empezar a perfilar a los temas que hoy vive México. ¿Se puede combinar esto, José Luis? ¿Se puede ser de una ideología partidista y trabajar para otro quitándose esa chamarra y poniendo, en tu caso, la de Guanajuato y después la de México? ¿Se puede? Primero te platico la anécdota. Cuando yo trabajaba como secretario de Finanzas, en, en esa entrevista que tuve en León, Guanajuato, con el gobernador electo, en donde me invita a ser secretario de Planeación y Finanzas y que me confiesa que también me había considerado para otras carteras, la de Gobierno y la de Economía. En los sistemas presidenciales, a diferencia de los sistemas parlamentarios, en los sistemas parlamentarios las coaliciones se forman después de las elecciones, una vez habiendo visto el resultado electoral, para construir una mayoría. El jefe de gobierno, que en esos sistemas es diferente al jefe del Estado, el primer ministro es diferente del rey o es diferente del presidente del país, como es el caso de Francia o de la India. Y en los sistemas presidencialistas es el titular del Ejecutivo, que es unipersonal, Jorge. Y así lo establece la Constitución, y la Constitución de Guanajuato no es excepción. El resultado electoral en Guanajuato es que cuando Vicente Fox toma posesión como gobernador, el 75% del Congreso local era priista. Entonces, iba a ser el primer momento, y esa es una pregunta que más bien hay que hacerle a Vicente Fox, pero yo a nivel de conjetura, lo que leo es que uno de los temas que te da gobernabilidad es precisamente el manejo de tu presupuesto. Yo fui el primer secretario de Finanzas de signo político distinto a su gobernador, que me parece la historia de México. Entonces, te soy franco, que cuando yo acepté el cargo, yo mismo no sabía qué es lo que iba a suceder. Pero lo que sí sabía yo es que la gobernabilidad se da precisamente en la discusión del paquete económico. Un gobernante puede presentar una modificación al Código Penal o al Código Civil, y si no pasa, no pasa mucho. Pero si no pasa tu paquete económico, que tiene vigencia anual, sí pasa mucho. Se frena tu gobierno. Entonces, yo quiero pensar que buscaron a un financiero priista, en ese orden, Jorge, un financiero, y que además si era priista. Yo recuerdo en esa entrevista con Vicente Fox, yo le dije, señor gobernador electo, no solo soy priista, soy miembro del Consejo Político Nacional del PRI, soy un priista muy activo y orgullosamente priista. Y bueno, pues huelga decir que en esa elección yo no voté por él. Pero él, como un gran demócrata que lo es, y como un gran demócrata que lo sigue siendo, él me respondió, ¿y a ti quién te dijo que yo te iba a invitar al PAN? Yo te estoy invitando a formar gobierno, ¿no? Así me lo dijo, Jorge. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Fíjate, el resultado fue que de los 5 paquetes económicos que yo procesé, 4 los saqué por unanimidad, 4 por unanimidad de la Cámara de Diputados, y el quinto lo obtuve por unanimidad de votos a favor. Hubo 2 abstenciones. ¿Qué te estoy diciendo? Que yo soy un convencido que cuando un poder
es dominado por un partido político y otro poder es dominado por un partido político, como fue ese caso de Guanajuato, no hay fuga de responsabilidad. No hay fuga de responsabilidad. Los ciudadanos sabemos que a nadie le pueden echar la culpa. O se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. Es precisamente cuando el poder está diluido en el legislativo, cuando se presenta fuga de responsabilidad. Y te platico una anécdota que me pasó en Davos. Cuando yo fui director de Bancomext, acompañaba siempre al presidente de la República al Foro Económico de Davos. Y recuerdo una mesa en donde estábamos, en donde un inversionista le preguntó al presidente de México: señor presidente, qué chistoso que cuando le preguntamos a alguien de otros partidos, siempre nos dicen, pues muy fácil, lo que México necesita es A, B y C. Y cuando hablamos con otro opositor, nos dicen, es muy fácil, lo que México necesita es A, B y C, y son las mismas A, B y C. ¿Cuándo van a tener la sabiduría para repartir los daños políticos en el consenso y hacer los cambios que se requieren para tener ese A, B y C? Y tiene este inversionista toda la razón. Creo yo que los políticos a veces rehuyen a la responsabilidad y con el solo hecho de ser oposición van en contra de medidas que muchas veces saben que el país necesita, pero como lo propuso otro signo político, no quieren mostrar, no sé qué quieren mostrar, no sé si debilidades, y entonces sí se puede, Jorge. Creo yo que sí se puede, y quiero agregar que yo no fui el único priista en el gabinete de Vicente Fox. María Elena Morales era la contralora y también priista. Entonces, fíjate cómo diseñó Fox su gobierno estatal. Puso a un financiero priista en el manejo del dinero y puso a una priista también proba en el manejo de la revisión del manejo del dinero. Entonces, creo que fue un buen gobierno. Creo yo recuerdo que cuando tuve mi primer acuerdo con Vicente Fox, ya te imaginarás, los priistas tenemos y tuvimos una formación muy ortodoxa. Yo tenía mis carpetas, cada carpeta tenía antecedentes, alternativas, recomendaciones del secretario y firma del gobernador para el acuerdo. Me acuerdo mi primer acuerdo con Vicente Fox, llegué con 11 temas y me dice el señor gobernador, chis, ¿tantas dudas tienes? ¿Tantas dudas tienes? Y le dije, bueno, la verdad es que pues es una costumbre y que el gobernador tome las decisiones, y me dijo, José Luis, entiéndeme, en materia de presupuesto, finanzas y planeación, el gobernador eres tú. Y desde ahí entendí, fue mi primer y último acuerdo formal. El resto de los acuerdos le llevaba yo solo un tema, o le llevaba 2 temas, o lo hacíamos después de las reuniones de gabinete ampliado los lunes, pero ya no regresé yo con mi carpeta de esas de piel muy bonitas que hay en las secretarías de finanzas, con todo un formulario y un formato muy priista lleno de cortapisas de formalidad. Entonces, sí se puede. Evidentemente, tiene sus límites, y te platico del límite que se me presentó. Cuando Vicente Fox sale de gobernador, porque pide licencia, mi argumento para contender por la gobernatura sustituta de Guanajuato, Jorge, fue que el Congreso del Estado no estaba obligado a elegir a un panista, porque la falta del gobernador no había sido por causales de enfermedad o de muerte, había sido para competir contra el PRI. Y que pensar que automáticamente los diputados iban a tener que votar por alguien del PAN, o todas las alternativas tenían que ser del PAN, equivaldría a ser nugatorio el derecho parlamentario de los diputados de Guanajuato. Bueno, ganó Ramón Martín, me pide que me quede, pero en esa sucesión hay que recordar que el PAN o un grupo de panistas invitan a mi hermano Juan Carlos a contender por la gobernatura. Y entonces aquí tienes tú a tu secretario de Finanzas del PRI, el gobernador Ramón Martín del PAN. Ramón Martín apoyaba a otra persona que era totalmente su derecho, y por razones de sangre, pues en mi corazón era que ganara mi hermano Juan Carlos, porque
en un estado tan panista, con un candidato a la presidencia de la República también panista y guanajuatense, era muy difícil que PAN no ganara en el 2000 en Guanajuato, como se veía en ese momento. Esa es la razón por la cual, en cuanto pasa el último paquete económico, yo le renuncio a Ramón Martín y le digo, Ramón, esta fórmula plural de tener priistas en tu gabinete sí tiene un límite. Y creo que el límite que yo te estoy identificando en este momento es la sucesión. El PRI te va a atacar, ya no te voy a poder defender. El PAN me va a atacar, ya no me vas a poder defender. Creo que lo mejor por Guanajuato es que me aceptes mi renuncia. Le renuncié a Ramón Martín, le pedí a Ramón Martín que no fuera una renuncia como las de siempre. Esta mañana, por motivos personales, con carácter irrevocable, se fue. No, no, no. Le dije, mira, yo manejo dinero y el manejo del dinero es muy delicado. Entonces yo quiero que se anuncie que salgo, pero que salgo un mes después. Yo quiero administrar mi salida y creo que Guanajuato y las administraciones panistas me deben eso y me lo obsequió. Yo renuncié en diciembre, se hizo público en enero y yo salí el 1 de febrero del año 2000 para incorporarme al sector privado. Estaba muy nervioso, Jorge, porque pues yo no tenía chamba, de estos vivimos. Yo vengo de una familia de profesionistas. Mi abuelo fue director de la Casa de Moneda de Guanajuato. Mi abuelo es uno de 13 hermanos que fue presidente municipal de Guanajuato. Yo soy uno de 5 hermanos. Mi hermano Enrique acaba de fallecer hace unos meses, pero soy uno de 5 hermanos. Todos somos profesionistas. Eduardo es médico, Patricia es médica, Juan Carlos es relacionista industrial con 2 posgrados, Enrique era ingeniero minero, y pues vivimos de un salario. Y como yo te platiqué, mi padre nos había faltado. En mi caso yo tenía 14 años de edad y la verdad es que pues no te puedo decir que vivía al día porque yo siempre he sido muy disciplinado y manejo unos cuantos meses de ahorros pues para un día lluvioso, pero cuando salgo del gobierno pues sí, salgo otra vez a los headhunters y afortunadamente el desempleo me duró solo unas 2 semanas y pude colocarme rápidamente en una empresa como director de planeación y finanzas en la Ciudad de México. Quise que fuera una empresa que no estuviera en Guanajuato, que no tuvo nada que ver durante mi gestión como secretario de finanzas, para evitar esos conflictos de interés que a veces se dan en las relaciones entre el funcionario y la iniciativa privada. Pero sí se puede trabajar una buena parte del tiempo en un gobierno plural, en un sistema presidencial. Claro ejemplo, y nadie te lo cuenta, lo viviste. Hoy, José Luis, y el tiempo se nos está pasando volando, pero hoy el esquema y el modelo que está siguiendo el gobierno federal, y no se trata de criticarlo o estar en contra o estar a favor, tratando de hacer un análisis objetivo. José Luis, ¿a dónde va México? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Hacia dónde deberíamos de ir? Y cómo poder lograr esos consensos entre los partidos para poner en la mesa a México y dejar a un lado el tema electoral por un rato. Mira, México tiene un sistema presidencial que lo consolidó mucho Vicente Fox. Creo que Vicente Fox nos hizo pasar del presidencialismo al sistema presidencial. Esto es en donde el Poder Ejecutivo tiene un mayor equilibrio en el peso en su relación con el judicial y el legislativo. Pero México tiene un sistema presidencial en donde, como dije hace rato, el poder se concentra en una sola persona, excepto los organismos autónomos. México ha transitado en los últimos 40 años hacia una institucionalización de los pesos y contrapesos que requieren las decisiones importantes. Y te doy un buen ejemplo. El Banco de México, que desde 1995 tiene su autonomía, estoy convencido que gran parte de la disciplina económico, financiera, monetaria de la que hoy gozamos, es por la autonomía del Banco de México. Y evidentemente hoy tenemos un sistema presidencial que quiere y añora el presidencialismo. Entonces tu pregunta es ¿hacia dónde va México? México está enfrentando la prueba de su institucionalización. El tener un INE autónomo
hay que ver cuánto aguanta. El tener un banco central autónomo, hay que ver cuánto aguanta. El tener una universidad nacional autónoma, hay que ver cuánto aguanta. El tener una comisión de derechos humanos, hay que ver cuánto aguanta. Entonces, México está en prueba de su institucionalización porque en los sistemas presidenciales, evidentemente el poder ejecutivo, al ser unipersonal, le damos un gran poder a una sola persona y México lo ha acotado con los organismos autónomos del poder ejecutivo, en donde tienen una total y absoluta autonomía en sus decisiones. Hoy con el presidente López Obrador, mi lectura, Jorge, es que no se siente cómodo con el diseño institucional de México. Y lo que me tiene nervioso es que muchos sí sabemos en qué no está de acuerdo, pero no sabemos cuáles son sus propuestas de institucionalización para mejorar. Porque si tú ves, por ejemplo, el propio INE, bueno, el INE ha tenido grandes transformaciones en su historia desde que era IFE, o desde un poco antes del IFE, pero digamos, como árbitro ciudadano, también el INE, yo soy de los que se opuso en mis opiniones públicas nada más. A mí me gustaba el sistema del IFE, un sistema federal electoral. Hoy tenemos un sistema nacional electoral. En mi opinión, es una falta de respeto a un sistema federalista, pero es el que tenemos. Si tú me preguntaras qué propondrías para el INE, quizá yo tenga 2, 3 ideas también para el INE, pero salir a decir que nunca ha habido una buena elección en México, me parece que no se aferra ni a su propia historia del señor presidente, ni a otras elecciones en donde creo yo que el INE ha hecho no un buen trabajo en México, sino que ha sido reconocido internacionalmente. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un poder ejecutivo en su relación con el legislativo que se parece mucho más al pasado que a un futuro que desearíamos tener. Yo hace rato te platicaba de autonomía del Banco de México. Las grandes crisis económicas que tenía México antes eran los cambios sexenales, por el vacío de poder. Los inversionistas, al ser tanto poder concentrado en una persona, en el momento que una persona dejaba el poder y pasaba a otra persona, sacaban su dinero para ver cómo se acomodaban las fichas y luego volvían a invertir. Creo yo que si vemos los indicadores económicos en lo que va de este sexenio, desde ese mes de octubre del 2018, antes de tomar posesión, el presidente electo de México anuncia la cancelación de una inversión muy importante, que es la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde ese anuncio, octubre del 2018, la inversión en México, medido por el INEGI, la llamada inversión bruta fija, ha venido cayendo cada cuatrimestre, incluido el último trimestre del 2018. Esto es donde ya teníamos un gobierno de transición que influía mucho en la administración Peña Nieto. En el tercer trimestre del 18 la economía subió 0.7, casi nada. Pero ya a partir del último trimestre del 2018 hasta el primero que acaba de concluir en marzo de este año, del que tenemos cifras, no se nos olvide que ha caído cada cuatrimestre y que la economía cayó, Jorge, 9.2% en el primer cuatrimestre de este año del 2020. Entonces, estamos en incertidumbre, estamos con un poder ejecutivo que tiene un gabinete que no lo deja brillar el presidente, es un gabinete desconocido en todas sus facultades. El presidente es la atención de todos y me parece que es una estrategia equivocada. El mundo de hoy, Jorge, es tan complejo, que una sola persona no puede manejar un país. Necesita un gabinete sólido, un gabinete legal consolidado y un gabinete ampliado, especializado, porque los retos de los problemas que hoy tenemos, y para eso elegimos a los gobernantes, para resolver problemas, no para que brillen ellos en su orgullo. Creo yo que los problemas que estamos enfrentando no se están resolviendo. Y baste ver cómo nos ha ido en educación, cómo nos ha ido en pobreza. Hoy hay más pobres que ayer y el Coneval
Ahora con la pandemia, que no es culpa del presidente, claro, pero se pronostican por lo menos 10 millones más de pobres. ¿Cómo vamos en materia de seguridad? ¿Cómo vamos en materia de gobernabilidad? ¿Cuántas veces se ha reunido el señor presidente con sus gobernadores? ¿Cuántas reuniones de la República ha habido? ¿Cuántas reuniones ha tenido el señor presidente con los líderes de la oposición para tomarle medida? En los sistemas parlamentarios, Jorge, todos los lunes el primer ministro tiene que ir a sesión de parlamento y ahí toma el termómetro de la vida nacional en voz de las oposiciones. Entonces, uno de los riesgos del poder ejecutivo presidencial es rodearse de gente que siempre dicen, sí, señor presidente, la hora que usted quiera. Y eso va enajenando, va aislando al presidente de la República de los verdaderos problemas y empieza una paranoia del poder que no sé a dónde nos pueda conducir. Oye, José Luis, el tiempo lamentablemente se nos está acabando. Te quiero comprometer a no solamente a otra charla, sino a un proyecto que traemos a raíz de estas entrevistas, estas charlas matutinas. Queremos armar un panel permanente de cada 8 o cada 15 días y me encantaría invitarte y comprometerte aquí públicamente a que participes. Me comprometo públicamente. Creo que hay mucha tela de dónde cortar. Creo que hay que entender el libro en el que se está escribiendo. Hay que retomar libros que ya se escribieron antes para poder empezar a construir el futuro de México. Tengo muchas preguntas si México debería migrar al tema parlamentario o semiparlamentario. Por esto que tú también estás comentando, el mundo está girando a una velocidad inimaginable. El tema de las redes sociales, el tema de la tecnología, el tema del e-commerce, el tema de los tratados de libre comercio, las pandemias y digo las porque estoy seguro que esta es la primera de muchas que vendrán, ya vamos a vivir, va a ser mucho más común vivir en este tipo de situaciones y tenemos temas sociales que hay que abordar y muchas cosas que te queremos aprovechar, José Luis. Y no quisiera concluir esta charla porque veo que apenas estamos calentando motores, apenas estamos arrancando y son muchos los temas. Nos quedan 4 minutos y me gustaría nada más que en estos 4 minutos, José Luis, ¿cuál es el rol del ciudadano? ¿Qué le dejarías de mensaje para este cierre de esta charla? No es una conclusión porque, insisto, nos falta mucho. ¿Qué le dejarías a la ciudadanía? ¿Qué nos toca hacer? Al ciudadano nos toca voltear a un espejo en las mañanas y decir, ¿tú cómo vas a participar en un problema que le aqueja a tu comunidad? Y te doy mi ejemplo personal. Yo, en mi trabajo social ciudadano, soy el presidente del Banco de Alimentos de Guanajuato Capital, desde hace ya casi 20 años, Jorge. Y en Guanajuato, un grupo de ciudadanos voluntarios todos, nos reunimos prácticamente cada sábado y producto de nuestro trabajo es que le damos de comer a más de 1,300 familias, que son más de 10,000 personas, todos los días desde hace 19 años. Y este trabajo ciudadano que parece fácil, requiere compenetración en el esfuerzo del Banco de Alimentos de Guanajuato Capital, en el Consejo y en la Asamblea, habemos de todos los partidos políticos. No se habla de política partidista, pero yo empecé diciendo que me daba gusto que me presentaras como político. Yo creo que, como decía Aristóteles, todos los seres humanos somos políticos. Y lo que le toca al ciudadano es buscar causas que le llenen de orgullo y que llene su trabajo voluntario. Y lo vemos en muchos otros países. En México todavía no tenemos esa gran tradición de participar en varias ONGs, pero creo que todos que nos ven y nos escuchan no deben de quitarse el gusto de encontrar una causa social para resolver un problema que en mi caso, una de las causales de la pobreza es la baja capacidad intelectual de los pobres. Y su baja capacidad intelectual muchas veces viene de la desnutrición. Yo sueño con que todos los guanajuatenses de la capital, que soy 5ª generación guanajuatense, mis hijos son 6ª generación guanajuatense, puedan llegar a la edad de 7, 8 años con un cerebro perfectamente formado, con una nutrición perfectamente balanceada, que le dé en la vida las mismas oportunidades que la vida ya nos dio a ti y a mí, Jorge.
José Luis, ha sido una delicia tenerte esta mañana. Tienes muchas personas que están comentando en el Facebook y estoy seguro que en YouTube. Ahí tienes muchas felicitaciones. Preguntan también que cómo poder acercarnos a ti, cómo poder apoyar, que tú apoyaras también a una vida pública más activa. Y hay un sinfín de preguntas que te haré llegar y te haré llegar todos esos comentarios que valen muchísimo la pena y agradezco a todos quienes se han estado conectando y los comentarios que están haciendo y creo que la mayoría está de acuerdo en que te volvamos a invitar y nos ayudes a armar esa mesa, ese panel permanente de aquí a las elecciones por lo menos y que nos ayude a tener con esta claridad con la que hablas un poquito de mayor juicio de valor como ciudadanos. Y la mayoría está harto de participar en partidos políticos y estar oyendo los pleitos que se dan en la jungla. Sí, claro. Pero también estamos ávidos de información verídica, fidedigna y no fake news. Así es que, José Luis Romero Hicks, te agradezco Pues mira, muchísimo. Todavía no tengo TikTok, todavía no entro en la generación de TikTok, pero me pueden encontrar en mi Facebook, José Luis Romero Hicks, y seguirme en Twitter en Romero-Hicks. Que por cierto, los Hicks cumplen 500 años de haber llegado al continente americano en noviembre del año que entra. Excelente, pues estaremos atentos. Y nuevamente, José Luis Romero Hicks, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Encantado. Gracias y gracias a todos ustedes. Lamentablemente se nos acabó muy rápido el tiempo, pero prometo que José Luis estará próximamente en otra charla y ya lo comprometimos a que me ayude a armar la mesa de diálogo tratando de que estén diferentes fuerzas políticas y de gente de temas económicos, políticos, sociales y van a ver que poco a poco vamos a ir enriqueciendo esta cultura del análisis de la información para tener un mejor juicio de valor. Ánimo, vamos a salir adelante. Me voy corriendo al foro de mujeres que en un momento iniciará 10,000 mujeres por México, su primer foro de negocios virtuales y voy a estar allá dando una pequeña charla y moderando un grupo. Así es que gracias, que tengan bonito día. Ánimo y vamos a salir adelante y que viva México. Gracias. Gracias, José Luis. Buen día.